En una jornada diferente, hoy 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, sin eventos masivos, sin concentraciones o sin conversatorios por cuenta de un aislamiento preventivo que generó el COVID-19. Hoy las redes sociales se convierten en el mejor aliado para rendir un homenaje a toda esta población. Antioquia, con 1.423.000 víctimas, 500.000 de ellas en la ciudad de Medellín, es el segundo departamento del país con mayor número de personas que han padecido los rigores de la violencia, el desplazamiento, los atentados terroristas, el narcotráfico, el despojo. Hoy, 9 de abril, aunque de manera diferente, es el día de recordar y reconocer a esas familias que luchan por reponerse y poco a poco han recuperado su vida. Y como es una bolsa nacional de los recursos, como Antioquia está priorizado y la población está priorizada, de la Bolsa Nacional se va aumentando los recursos para atender víctimas semana por semana. Porque la orden del presidente es que como estamos en una pandemia de un tema catastrófico, es aumentar en la mayor capacidad de los recursos a que más víctimas que no tenían la posibilidad de tener una indemnización les llegue. El trabajo por lograr su recuperación y reparación es constante y la apuesta también desde el gobierno nacional ha permitido aumentar en los últimos días los recursos para reparar a las víctimas. Desde el 17 de marzo llegaron 2.100 giros para ser entregados a las víctimas y desde el lunes 17 llegarán 1.706 más que serán entregados directamente a los beneficiados en el departamento. No tienen que recibir la carta cheque por la emergencia, como no podemos hacer reuniones masivas, las víctimas solamente con un PIN que les llega a su celular, con ese PIN que les llega a su celular desde Bogotá, con eso se acercan al banco. El banco tiene el mismo PIN, entonces no hay forma de hacer trampa, porque ese PIN le llega solamente al celular de la víctima y el banco tiene ese mismo PIN, entonces se da cuenta que esa persona es la única beneficiaria de la cual tiene la carta cheque. Hoy, 9 de abril, el llamado es para que las personas se unan a la conmemoración de una manera diferente, haciendo uso de las redes sociales y con el numeral 9 a una sola voz, enviar mensajes de solidaridad y apoyo a las víctimas para recordarles que son importantes y que estamos con ellas. La meta es que este día sea tendencia y todos podemos aportar. Y desde la Alcaldía de Medellín el trabajo también es intenso para las víctimas. En el Plan de Desarrollo Medellín Futuro también se dejan establecidos los proyectos y el compromiso para con esta población. Medellín es una ciudad receptora. Acá llegan cientos de familias desplazadas de otras regiones del país en busca de ayuda. Algunos de manera temporal, otros para retomar su proyecto de vida y sobreponerse de la violencia. Sin importar de dónde llegan y hasta cuándo se quedarán, la alcaldía siempre está dispuesta a ayudarlos y a garantizar su bienestar. Así está claro en el proyecto del Plan de Desarrollo. En el municipio de Medellín contamos con 688.169 víctimas del conflicto armado. Muchas de estas han venido de otros municipios de Antioquia y llegan el 67% como desplazadas del conflicto armado. Con el plan de búsqueda, el acompañamiento psicosocial y la oferta de recursos tanto propios como del gobierno nacional, la idea siempre es el restablecimiento de los derechos para esta población. Este año, desde la Secretaría de Inclusión Social, Unidad de Víctimas, hemos atendido a 1.108 hogares más. Esto se traduce aproximadamente en 3.500 personas para acercarle la oferta y son personas víctimas que son nuevas y nos llegan al municipio. Se les ha acercado alojamiento y apoyos de emergencia. En este Día de Memoria y Solidaridad con las Víctimas, la Alcaldía de Medellín enfatiza su compromiso con la atención a esta población y hace un llamado a la sociedad para que desde su cotidianidad emprenda acciones que promuevan el respeto por la vida y ayuden a seguir construyendo paz.
Y es que con la firma del acuerdo de paz, muchos territorios que durante años estuvieron en el olvido, por primera vez fueron visitados por el Estado y luego con la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad, muchos hechos salieron a la luz pública. Por primera vez en diferentes lugares, víctimas y victimarios se han sentado en la misma mesa como una muestra de perdón y reconciliación. Solo, en medio de lienzos y pinceles pasa sus días J. Su nombre real es John Jairo Gómez, pero nunca se sintió así y cuando quiso expresarlo, su vida cambió. Asegura que por sus preferencias sexuales fue víctima de abusos, explotación, empalamiento y un gran número de vejámenes que hoy, aunque es capaz de hablar de ellos, no quiere recordarlos, pues las secuelas psicológicas siguen presentes. Entonces, por consiguiente, yo atacaba a la gente. Yo pensaba que todo el mundo me quería hacer daño, entonces yo me refugiaba, yo no salía, yo vivía, yo no prendía las luces de mi casa, en mi casa no había, muchas veces yo estaba en mi cama y me tiraba a un rincón, me arropaba con una cobija y en un rincón estaba como que sonara la puerta, que alguien tocara la puerta duro, para mí eso era entrar en shock. Asegura que la violencia lo dejó sin familia, sin amigos, sin techo, sin ganas de vivir. Y pese a que en su momento le diagnosticaron VIH, producto de una de las violaciones que padeció, y los médicos le daban solo 1 año de vida, ya que su casa la tuvo que entregar a los grupos armados, aún sigue en pie. Primero me quitó el amor de mi familia. Yo paso los días, los meses y los años solo. Yo no tengo pareja, yo no volví a conseguir pareja, yo no tengo una vida íntima ni afectiva, porque primero lo íntimo me da mucho miedo, me causa dolor que alguien me vuelva a hacer daño por tantas cicatrices que tengo. Recuerda que cuando daba todo por perdido, en medio del desespero por la vida que llevaba y hasta intentó quitarse la vida, un psicólogo le ayudó a salir de ese vacío que sentía y comenzó a retomar su vida. Todo lo que tuvo que vivir lo dejó plasmado en el libro, con el cual sintió liberarse de tantos nudos en la garganta. Hoy solo quiero despedirme del dolor. Hoy solo busco recomenzar y retomar mi vida. También aprendió a pintar, ha inventado sus propias técnicas y aunque al inicio sus obras eran grises, tal como él se sentía, hoy sus pinceladas tienen color y cada obra tiene una historia, ya no de miedo y dolor, sino que expresan sus gustos sin temor a ser juzgado o señalado. Y es que el narcotráfico también ha dejado huellas imposibles de borrar. Cientos de personas que vivieron una de las épocas más violentas de la capital antioqueña aseguran que tanto dolor hoy les ayuda a ser mucho más fuertes. La celebración número 30 del cumpleaños de la esposa de su mejor amigo, a pocos días de haber llegado de su luna de miel, se convirtió en la peor pesadilla para Juan Diego Hernández. Eran cerca de las 10 de la noche del jueves 17 de mayo de 2001, cuando él, en compañía de un grupo de amigos, llegó a un establecimiento del Parque Lleras y se ubicó en la mejor mesa del lugar, en una esquina donde 10 minutos más tarde una explosión causaría toda una tragedia. Éramos 5 personas en esa mesa y de esa mesa se murieron 3 personas, Lilo, Maggi y Esteban. Y Juanca, que era el esposo de Lilo, que me había invitado, muy herido, y yo pues con heridas un poquito más leves, pero pues siempre pues un poquito de heridas. Era una época violenta y justo ese día un carro bomba con 60 kilos de explosivos acabó con la vida de 8 personas, entre ellas 3 de sus amigos. Además, dejó a 114 personas heridas. Es una confusión la que se genera pues en una situación de esos. Eso es un silencio absoluto. Yo tenía una fractura abierta de peroné y así todo pues logré caminar como en medio de ese caos. Y me montaron en una camioneta de Nene, que es Nene Vélez, y me llevaron, éramos como 4 o 5 personas que él logró ayudar,
y nos llevaron a la clínica Medellín del Poblado. Recuerda que en medio del desastre caminó por una rampa, todo era silencioso, asegura que posiblemente porque tenía los oídos reventados, pero todo olía y sabía a pólvora. Pasaron 2 días para enterarse de la muerte de sus amigos y 15 más para conocer en qué estado estaba su mejor amigo, quien durante todo ese tiempo se debatió entre la vida y la muerte. Las secuelas, sí, siempre es el temor de que vuelva a pasar. Pues, digamos que de mis primeras salidas después de eso me fui para cine y al lado se sentaron 2 personas y en la mitad de la película se pararon. Hasta ahí llegó mi vida, pues, o sea, yo dije, ¿qué dejaron acá? ¿Qué pasó? Fueron más de 4 meses de recuperación física. La recuperación psicológica tardó más tiempo, pues luego del atentado del cual fue víctima ocurrió el de las Torres Gemelas y un año más tarde el del Nogal. Sus sentimientos eran de rabia e impotencia hasta que un día entendió que recordar y perdonar es aprender a vivir y aprovechar esa segunda oportunidad que le dio la vida. Y es que el accionar de grupos armados en barrios y comunas de la ciudad de Medellín han generado que cientos de familias tengan que desplazarse de sus propias viviendas, tengan que salir sin nada y abandonarlo todo. Pese a que a algunas les ha tocado enfrentar este flagelo una y otra vez, hoy se han convertido en claro ejemplo de superación y supervivencia. En Medellín, Ana Aidalid Delgado es conocida por ser la coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas, un trabajo que inició tras ser desplazada en 2 oportunidades del municipio del Bagre, Antioquia. Su profesión en este municipio era ser enfermera de las fuerzas militares. Esta tarea, según su relato, llevó a que el brazo armado de las FARC, que delinquía en el Bajo Cauca del departamento, la declarara objetivo militar y la obligara a salir de su casa a empezar de cero una nueva vida. Aquí estamos haciendo resiliencia, construyendo proyectos de vida y apoyando a las víctimas en todo lo que más podamos y haciendo incidencia política. En el Bagre tenía todo, tenía una vida y un trabajo. A Medellín llegó a vivir en una finca prestada. Luego, tras retomar sus estudios en el SENA, conoció a otras personas que como ella eran líderes en diferentes áreas y juntos comenzaron a trabajar por las víctimas de la ciudad. Hoy asegura haber construido un nuevo proyecto de vida y a sus victimarios los ha perdonado. Nosotros como víctimas de la FARC queremos que no haya más guerra, que los queremos ver a ellos más bien debatiendo ley y no disparando un fusil, entonces mucho más para toda una ciudad colombiana. Por su parte, la Comisión de la Verdad en el departamento trabaja con unas 1.200 víctimas y ha logrado la recolección de valiosos testimonios e información para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de cientos de familias que, como Ana Aidalid, padecieron el accionar de grupos como la guerrilla de las FARC en su momento. Y lo que queremos con esto es que la comisión escuche la voz de las víctimas, que la pueda tener como un elemento fundamental en la construcción de ese informe interpretativo de lo que nos ha pasado, que esta forma de reconstrucción de la verdad también sirva como una forma de reparación a las víctimas. En algunos casos también hemos escuchado a responsables, también hemos propiciado con los debidos cuidados espacios de encuentro entre víctimas y responsables para que se avance en la reconstrucción del tejido social que es tan importante. Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, la comisión estableció un proceso de participación tanto con las víctimas como con victimarios para reconocer verdades que pese al tiempo continuaban ocultas. La invitación entonces es para unirnos a través del numeral 9 a una sola voz y a través de las redes sociales expresarles todo nuestro apoyo y solidaridad a las víctimas, no solamente del departamento de Antioquia, sino de todo el país.